Hola, buen día. Les quiero mostrar esta publicación sobre una queja de un familiar que tuvo un paciente infartado en un hospital de Tampico. Y bueno, la finalidad de este ejercicio es definir en qué puede tener razón, en qué no tiene razón y por qué no la tiene o qué información falta que no da para analizar este caso. Y bueno, dice que es un paciente de 72 años que tuvo un infarto el día sábado y que fue atendido en el hospital de Platón Sánchez, donde sí lo atendieron bien y confirmaron el infarto. Primero que nada me pregunto a qué se refiere con que sí lo atendieron bien y qué criterios usa para definirlo. Lo trasladamos al ISSSTE por ser derechohabiente. En segundo lugar, me pregunto inicio de síntomas y tiempo de llegada al hospital de Platón Sánchez, es decir, cuánto tiempo tardó en llegar desde que iniciaron los síntomas, porque luego hay pacientes que tardan mucho tiempo, a veces hasta días. Bueno, no es el caso, no estoy señalando a nadie, pero bueno. Segundo lugar, me pregunto qué tipo de infarto tenía y si le administraron o no le administraron fibrinolítico, es decir, un medicamento para disolver los coágulos o el coágulo que está ocluyendo la arteria que está ocasionando el infarto. ¿Por qué? Porque esa es la primera forma de atender un infarto cuando no tenemos una sala de hemodinámica para hacer un cateterismo. Aplicar medicamento que disuelva el coágulo. Y si no lo hicieron, ¿por qué no lo hicieron? No tenían medicamento, no lo sabían usar, no quisieron usarlo o no era el tipo de infarto que correspondía. ¿Por qué? Porque la fibrinolisis es la forma más inmediata que podemos tener para buscar restablecer ese flujo sanguíneo en la arteria que está ocluida. El tiempo es músculo, es decir, es músculo cardíaco. Entre más rápido se restablezca el flujo de sangre en la arteria ocluida, menos daño habrá. Y menos daño implica menos riesgo de muerte en el momento y a largo plazo. Entonces me pregunto, ¿lo fibrinolizaron o no? Sigue. En urgencias del ISSSTE, ya en Tampico, le hicieron radiografía de tórax, electro y enzimas. Nos dijeron que en piso lo vería más rápido el cardiólogo. Fue un error, en piso es donde lo tienen abandonado. En primer lugar, quien le dijo que lo va a ver en piso, pues la engañó. O sea, ¿qué tiene que ver eso? En segundo lugar, si no lo fibrinolizaron en Platón Sánchez, lo fibrinolizaron ahí, porque ahí, si no lo habían hecho en Platón, ahí, en ese momento, eran el tiempo y el lugar indicados para aplicar la fibrinólisis. Pero reitero, a veces llega el paciente ya con un tiempo significante de retraso de atención médica y ya no es factible o pertinente aplicarle la fibrinólisis, porque hay un tiempo para administrarla. Continuamos. El cardiólogo lo vino a ver hasta el martes 4 de agosto, es decir, 3 días después del infarto. Solo dijo que necesita cateterismo, sin ecocardiograma, sin tratamiento completo. No es necesario un ecocardiograma para definir la necesidad de un cateterismo. Idóneamente, sí, es conveniente hacerle un ecocardiograma, pero no se necesita para definir la necesidad del cateterismo o la coronariografía. Y dice también sin tratamiento completo. Otra vez, ¿qué criterios usa para definir si tiene un tratamiento completo o no? ¿O sabe algo más que no está diciendo? Mi papá debió estar en terapia intensiva desde el sábado y jamás lo ingresaron. Ahora ya tiene fiebre y diarrea. Sí, idóneamente un paciente con un infarto cardíaco o con un síndrome coronario agudo, ya sea un infarto de cualquier tipo o una angina inestable, debe de ingresar a una unidad de cuidados coronarios o, en su defecto, a una unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva. Es lo mismo. Ese hospital es pequeño, creo que tiene 4 camas de terapia intensiva. No sé por qué no lo ingresaron. Quizá
no había camas o no había espacios habilitados adecuadamente, no lo sé. El punto es que si había 4 camas ocupadas, pues no van a sacar a uno para meter a otro, ¿no? Eso ya es una cuestión que no se puede definir. Eh, y lo más grave, el coordinador argumenta que el cardiólogo no dejó instrucciones de tenerlo en terapia intensiva ya que está estable, aún sabiendo que está infartado. A ver, la necesidad de ingresarlo a terapia intensiva no se discute, ¿sí? O sea, desde 1960, 61, casi simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos, se empezaron a crear este tipo de unidades de cuidados coronarios justamente para disminuir el riesgo de muerte o de complicaciones en un paciente hospitalizado, pero que no estaba junto con un equipo preparado para atender este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque son pacientes que pueden tener arritmias o muerte súbita y es importante, otra vez, el tiempo es músculo, el tiempo es oro. Entre más rápido se atiendan estas cosas, mejor. Y aunque esté en un hospital, es mejor que esté dentro de un área hospitalaria muy específica, muy especializada para atender este tipo de problemas. Entonces sí, sin duda, la necesidad de hospitalización en una unidad de cuidados existe. Bueno, y continuamos. Esto es lo que nos causa rareza y nos indigna como familia. Si necesita cateterismo urgente, ¿cómo es que no está grave? ¿Cómo un paciente infartado de 72 años con indicación de cateterismo puede estar estable en piso sin monitoreo de terapia intensiva? Se contradicen. Primero que nada, si necesita cateterismo urgente, ¿cómo es que no está grave? Sí, sin duda, pero aquí yo pregunto, ¿realmente es urgente ya en este punto, después de 3 días? O sea, urgente era en el momento que tenía el inicio de los síntomas, reitero, porque el tiempo es músculo. En ese momento es urgente por eso, independientemente de que esté complicado o no. Otro motivo es porque está inestable hemodinámicamente, es decir, que tiene la presión baja, está desaturado, ese tipo de cosas. Otras indicaciones para urgencia es que haya tenido complicaciones en las 24, 48, 72 horas después, dolor torácico, arritmias, muerte súbita. Esas son las indicaciones para un cateterismo urgente. En algunos pacientes pasa el dolor, pasa la urgencia. O sea, no se reperfundió con medicamento como el fibrinolítico o no se reperfundió mecánicamente con un cateterismo, ya no hay una urgencia tal cual. Necesidad, posiblemente, en muchos casos. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿está estable? Si está estable y no tiene dolor, no hay una urgencia ya después de 72 horas. Grave, pues sí, tuvo un infarto. Riesgo de complicaciones, sí, de ahí viene la gravedad. Entre más tiempo pase, también menos riesgo, menos gravedad. Eh, como un paciente con cateterismo, con indicación de cateterismo, puede estar estable en piso sin monitoreo de terapia intensiva. Otra vez, las complicaciones de un infarto son en las primeras horas, por eso es la indicación de ingresarlo a una unidad de cuidados coronarios. En su momento la tuvo. 72 horas después, ya no habiendo complicaciones, ya quizá ya no sea tan necesario. Si la tuvo, no la tuvo, no sé cuánto tiempo tenía de haberse ya presentado y diagnosticado el infarto cuando llegó a Tampico, pero bueno, yo no pongo en tela de juicio la necesidad de haber ingresado a terapia intensiva a un paciente con un infarto reciente. Si está estable, ¿por qué necesita cateterismo? Y si necesita cateterismo, ¿por qué no está en terapia intensiva? Bueno, aquí, o sea, pasadas las 72 horas, si está estable, ¿por qué necesita cateterismo? Eso realmente, que necesite o no necesite, eso ya lo definirán allá en Monterrey. Generalmente terminan haciéndole cateterismo a todos los pacientes que ya tuvieron infarto, aunque hayan pasado 7, 10 días.
generalmente. Y si necesita cateterismo, ¿por qué no está en terapia intensiva? Eso no es un criterio. Ya pasadas 72 horas de haber tenido un infarto y que no haya tenido complicaciones del infarto, no tiene por qué estar en terapia ya. Su indicación la tuvo en su momento. Ya no lo subieron porque no voy a decir cosas que no sé. No había cama, no sé, no lo pensaron, lo que sea. 72 horas después ya no hay una indicación tal cual de tenerlo en terapia intensiva, estrictamente. O sea, podrían bajarlo si quisieran, si hubiera espacio, pero a veces también digo, con 4 camas en un hospital, igual le tienen otros casos más graves y a veces pues nos toca escoger eso como médicos. Hago responsable al director, subdirector, etcétera, etcétera. Eso pues bueno, dice que va a presentar una queja formal ante la comisión, etcétera, etcétera, derechos humanos, arbitraje médico, dirección del ISSSTE, por negligencia médica, omisión de protocolos de infarto y falta de atención en terapia intensiva. La verdad es que dice, solicito que se audite el manejo de mi padre y se garantice su traslado. Yo empezaría por decir, se fibrinolizó oportunamente desde Platón, le dieron los medicamentos adecuados, por ahí se empieza. Y bueno, vamos a terminar aquí con este comentario, estos comentarios, uno específicamente que me llamó mucho la atención porque es de un doctor. Y dice, los pacientes que sufrieron un infarto cardíaco no ameritan estancia en terapia intensiva a menos que estén inestables, presión baja, necesidad de medicamentos que le aumenten y permiten mantener una presión arterial adecuada. No. Si un paciente con un infarto tiene que ingresar a una unidad de cuidados coronarios. Si la hay, terapia intensiva. Otra vez, si la hay, si hay espacio, en cama disponible, espacios habilitados adecuadamente. Pero justamente la finalidad de meter a un paciente a una unidad de cuidados coronarios es para evitar complicaciones. Evidentemente el que está complicado hay que meterlo, pero el que no está complicado también para atenderlo inmediatamente si necesitas atenderlo. O sea, por Dios. Y después de que se realice el cateterismo cardíaco, sí es ideal estar en terapia intensiva por un periodo de 12 a 24 horas para corroborar que no se presenten complicaciones severas. Todo al revés. O sea, el paciente al que se le realizó un cateterismo por sí mismo, que no ha tenido complicaciones, no tiene que estar en una unidad de cuidados coronarios o una unidad de cuidados intensivos por fuerza. Eso se puede ver en los centros hospitalarios que hacen cateterismos 5, 10, 15, 20. No vas a ir a meter a todos los pacientes a los que hiciste un cateterismo, le abriste una arteria solo para que sí, porque sí. O sea, en los hospitales de este tipo hay unidades de corta estancia donde se vigilan 4 horas, regresan a su cama o regresan a su hospital de procedencia y tan. Se queda un paciente hospitalizado en terapia intensiva de un cateterismo cuando el cardiólogo, el intervencionista que hizo el procedimiento, prevé complicaciones según el procedimiento o la evaluación anatómica, cómo encontró las arterias en el momento en que hizo el cateterismo, no de otra forma. Entonces esto está al revésado todo. Bueno, los dejo por hoy. Esto es todo. Espero que les haya sido de utilidad y pueden dejar cualquier pregunta o comentario aquí abajo. Muchas gracias. Chao.